Bueno, y este es otro de los temas candentes en las negociaciones entre Cuba, entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos, en sus diferentes manifestaciones. Como este no es un gobierno totalitario, el de los Estados Unidos, ni una dictadura, pues aquí hay instituciones y hay un libre mercado de oferta y demanda, y también hay leyes, hay un Estado de Derecho y hay un embargo, en el caso de Cuba, que está vigente. Tenemos por eso al doctor Frank Quintero Jr., abogado, muchas gracias, y a Félix Clavelo, comentarista deportivo. Y nos referimos a el béisbol cubano y sus relaciones con las grandes ligas, que no las tiene oficialmente. ¿Cómo ve este entarimado tan complejo, esta madeja tan compleja? Como estaba comentando con Félix antes que empezamos el programa, esto tiene muchos factores. Tienes el factor de la oficina del comisionado, tienes el factor del gobierno de Cuba, tienes el factor del gobierno americano y tienes el factor de la unión de peloteros, que tiene una fuerza increíble en lo que es las negociaciones y los contratos que se emplean hoy en día en las grandes ligas. Esto es un panorama de participantes que no se sabe cómo es que esto se va a desarrollar. ¿Qué es lo que busca Antonio Castro viajando con la Federación Internacional de Béisbol, tratando inicialmente de que los jugadores cubanos firmaran en Japón, firmaran en otros mercados? Pero es diferente porque Japón no tiene un embargo con Cuba. Es completamente diferente. El tema de inicio es más bien una vidriera lo que ellos están buscando. Están tratando de exponer a esos atletas, es lo primero que están haciendo, y además tantear un poco los mercados. Hemos hablado ya anteriormente de que uno de los principales problemas que enfrenta Cuba para estas negociaciones es el desconocimiento de cómo se maneja y cómo está estructurado un contrato con las grandes ligas. Ese sería el primer problema. Luego viene la parte que ya todos sabemos, políticamente hablando, o sea, es una indefinición que no se sabe cuándo van a llegar, cuándo le van a dar en el clavo. Escuchas declaraciones, por ejemplo, el comisionado de béisbol, Heriberto Suárez, decía apenas en agosto del año pasado que no era una opción que los atletas cubanos que estaban en las grandes ligas representaran a Cuba. Ya en febrero, después de toda la visita de peloteros cubanos que estuvieron allá, de grandes ligas, que estuvieron recibidos por Tony Castro, a los cuales ya no llamaron disidentes, sino estrellas de las grandes ligas, que dieron clínicas a los muchachos en los diferentes estadios, incluidos latinoamericanos, ya el panorama cambia y entonces ellos dicen que están abiertos a estas negociaciones, pero que todo sería a través de la Federación Nacional de Béisbol, que, escucha esto, irónicamente, según ellos es la organización no gubernamental que se encarga de estos contratos que ya están funcionando en Japón, Holanda y otros países. ¿A quién le pueden mentir ellos y hacerle creer que la Federación Nacional Cubana de Béisbol no es una organización gubernamental? Ahora bien, para un pelotero cubano tiene que ir a un tercer país, llámese República Dominicana, Panamá o cualquier otro país, firmar con una organización de ese país para entonces venir a los Estados Unidos. Esa es la triangulación que ha existido hasta ahora. Pero no necesariamente, lo hacen por un problema de dinero. Si ellos pueden venir y entrar directamente por el draft, pero si entran por el draft, no, le pagan el mínimo. Le pagan el mínimo. Entonces se van a un tercer país y entran con una negociación de contrato abierta, libre, millonaria, como hace cualquiera. Que representa otro problema, representa otro grupo que viene a jugar al plato. En este momento tenemos personas que sacan estos peloteros de Cuba, básicamente los secuestran, los llevan a Haití, Haití lo llevan para la República Dominicana, y hasta que ese pelotero no firme un contrato que en esos países es hasta un 30%, 25-30% por entrenamiento, por inversión. ¿Qué es la comisión? Que es ridículo, porque tú puedes entrar a un pelotero con casa y comida y entrenamiento por 50,000 pesos a un lujo increíble en cualquiera de esos países. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que es 25% de un contrato de 30 millones de pesos? 7.5 millones por un año, 2 años de entrenamiento. Los números no cuadran. Pero le cuadran a la gente. Sí. Le cuadran a la gente que lo sacan de Cuba. El pobre pelotero no sabe. Pues el pelotero no tiene la educación, entiende que el máximo que puede cobrar un agente es 5%. ¿Qué está pasando con los hermanos Gurriel? Ahí los vemos, ya están aquí. Bueno, ya están aquí y están negociando. Ya se sabe que hay un grupo que los está manejando directamente. Después que, como decimos nosotros, le echaron el guante, no han dejado que hablen con nadie hasta que no se establezcan ya un contrato, tengan un contrato firme. Lo más seguro
seguro es que no van a hacer declaraciones a la prensa. Eso es lo que dijo The Wasserman Media Group, que es definitivamente el grupo que los está manejando. Eso en cuanto a los Gurriel. Quería decir una cosa bien interesante, y lo decía Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, estando en Cuba, en una entrevista para una de las cadenas que cubría el evento. Ahora, como bien decía el abogado Quintero, está por cerrarse lo que llaman como el Collective Bargaining Agreement, que es el acuerdo colectivo del sindicato entre el sindicato de peloteros y las Grandes Ligas. Y uno de los temas que quieren traer justamente es ese tema, porque está lastrando demasiado el tema de Cuba, que está vinculado a esos peloteros que entran fuera del draft y los peloteros norteamericanos de aquí, del college, que tienen que entrar por el draft. $500,000. Definitivamente, pero eso está bien lejos de llegarse a un acuerdo. Incluso el propio Manfred reconocía en esa entrevista que llegar a un acuerdo con Cuba para traer a esos peloteros y pagarles directamente a través de ellos o una organización es un tema muy espinoso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista del embargo, ¿no? Tiene el embargo y tiene la unión. La unión, por ejemplo, Cuba cobra en este momento, está cobrando a los peloteros que están en Japón, por ejemplo, a los hermanos Gurriel que estaban en Japón, un 10%, el pelotero se queda supuestamente con el 90%, ¿me entiendes? Pero el 10% es más de lo que la Unión permite que un agente cobre. Ellos permiten solamente el 5%. Entonces, ahí va a venir problemas, eso va a causar mucha tensión, y si la Unión no toma una posición bien fuerte con la oficina del comisionado para proteger a los peloteros, esto va a seguir igual y nada va a cambiar. Es que no pueden, sencillamente, como decía el abogado, la Asociación de Peloteros no puede darse el lujo y no lo va a permitir. Y ese es uno de los principales obstáculos que tienen. A mí me llama la atención incluso dentro de la manera en que Cuba está manejando este tema, es que se refieren, como decían, a la Federación Cubana de Béisbol para manejar los contratos. Ni siquiera se refieren a, en mi opinión, se me viene a la mente que la posibilidad sería manejarlo a través de Cuba Deporte S.A., que es una institución que, bueno, es una sociedad anónima. Todo el mundo sabe que responde a los intereses del gobierno, pero ni siquiera han manejado estos temas para manejarlos a través de Cuba Deportes S.A., que sería un poco más, digamos, flexible. Ahora bien, hay una realidad. El deterioro evidente de la calidad del béisbol cubano. Si se fueron los Gurriel, ¿quién se va a quedar en Cuba jugando en la selección? Mira, había 4 o 5 peloteros para este encuentro que estaban en la vista de las mayores. Uno de ellos era Iván Moinelo, desafortunadamente lanzó tercero y cuarto inning. Que no es familia de Omar Moinelo. No es familia de Omar Moinelo. Lanzó tercero o cuarto inning, sufrió las consecuencias, le dieron jonrón con hombre en base, no lució nada bien. El otro era el hermano de Adonis García, que el tercero base de los Bravos, que es José Adolis García, tampoco lo hizo nada bien. Junier Cano, un pitcher de mucha velocidad, lanzó en el 9º inning, pero muy poco para lucirse. Y el equipo cubano, en realidad, contra un equipo que está en pretemporada, lució desastroso. O sea, no hubo nada que realmente llamara la atención. Y yo decía hace poco que el problema de Cuba es que se está quedando sin ficha de cambio. Cuba ya no tiene demasiado que ofrecer para negociar a las Grandes Ligas. Tú comentabas que hay casi 100 peloteros que están ya aquí en diferentes organizaciones, pero cuando se quedaron los Gurriel, las estadísticas comenzaron a aflorar y hay cerca de 150 peloteros que andan regados por toda el área del Caribe tratando de llegar y no lo consiguen. Estamos lejos de un acuerdo oficial entre Cuba y el Major League Baseball. Yo creo, estoy de acuerdo con Félix. Aquí hay muchos jugadores que vienen a jugar este plato y la Unión, desgraciadamente, es la organización más fuerte para proteger los peloteros. El comisionado no se va a lanzar en un acuerdo con Cuba si no tiene el respaldo de la Unión. Y pensar que si no hubiera pasado lo que pasó en Cuba, ya Bobby Maduro tenía los Sugar Kings, que iba a ser el primer equipo de béisbol fuera del territorio americano. Eso es otra cosa que dijo Ron Manfred. Lo que más le interesaría hoy no solo es llevar campos de entrenamiento a Cuba, sino ya están pensando en Cuba como esa otra opción que tiene para un equipo dentro de las grandes ligas. Gracias a ustedes dos.